dónde nos estamos metiendo. Y lo peor es que no termino de tener claro si el camino era por aquí. ¿A qué lado caso? ¿A Google o a la señal? Un día más y ya estamos en ruta hacia la ciudad de Chicago. El mecánico ha podido arreglarnos la sorpresa que nos encontramos en el capítulo anterior en Miami, pero al final más o menos hemos podido salir a tiempo. Hoy vamos a intentar llegar hasta el camping de DuPont y tenemos que cambiar de saco, ya que el que hemos traído no da para más de 10-15 grados, teniendo en cuenta que haremos bastante acampada libre y nos esperan hasta menos 10, menos 15 grados en la zona de Chicago, por lo que será mejor que busquemos algo más contundente. Buscando evitar la ruina, por fin nos dirigimos al primer día de acampada. Hemos conseguido un saco de menos 20 grados por $80 en Bass Pro Shops, una de las empresas más famosas en este país por el equipamiento en exteriores, y que aparte de unos buenos precios, en el interior de sus tiendas guardan un auténtico parque de atracciones. Puedes encontrar desde réplicas de barcos a tamaño real hasta acuarios con cocodrilos a todo tipo de animales. Sin duda intentaremos visitar alguna tienda más siempre que nos pille de camino. Pruebas de COVID. ¿Y el lago Okeechobee? El lago Okeechobee es el lago de agua dulce más grande de Florida. Esto se traduce en un montón de zonas gratuitas para acampar y tutiplén de mosquitos. Ya tenemos que estar cerca. Yo podría tener una de estas casitas. Yo creo que aunque aquí hay huracanes y ciclones todos los años, sigue siendo uno de los sitios favoritos para los estadounidenses. Una de estas casas puede empezar en $300,000 y superar el millón. Espero que mañana con la lluvia todo esto no se convierta en barro. Va a ser la combinación perfecta, llantas lisas y suelo embarrado. Eso sí, la vegetación de la zona es una pasada. Pues ya hemos llegado al primer camping, pero tenemos esta valla que no nos deja pasar. A ver si reservando en la web nos dan la clave. Voy a ver qué pone allí, a ver si hay alguna indicación. El camping en teoría es hacia allí, pero no podemos pasar con la moto. Que no está permitido alimentar a los caimanes. A ver si podemos dormir aquí. El camping de DuPont, aparte de ser gratis con G mayúscula, Te dan una clave que pones en el candado de la entrada y hay baño. con jabón de mano, servilletas de papel, papel higiénico, todo. Estas son las duchas. Puedes elegir el sitio que tú quieras. Perfecto, al lado del lago. Una de picnic techada y la tienda por ahí, justo al lado del anillo de fuego. A montar una barbacoa esta noche. Bueno, pues ya hemos terminado nuestro tercer día de ruta, con algunos inconvenientes como una ganadería. Estos son los gajes que tiene comprar una moto de segunda mano, y también un poquito seguramente la falta de conocimiento o el cansancio, los nervios cuando lo vas a comprar. Llevamos unas 3-4 motos miradas, cada una en una punta de Miami. Acabas completamente agotado, sobre todo cuando tienes que utilizar transporte público. Finalmente fuimos a ver una BMW, detrás tenía esta y nos dijo: esta también la tenía pensado venderla, os puedo hacer precio. Y la vimos, el tamaño, lo bonita que es, y al final decidimos quedarnos. Parece que la tormenta ya se va acercando, pero bueno, hemos creado esta impresionante capa waterproof, un par de bolsas de basura y arreando. A ver cuánto tiempo aguanta esto, porque se va por todas partes. Aquí en Florida, todo ciudadano mayor de 21 años y con seguro de moto puede conducir sin casco. Si la cobertura del seguro supera los $10,000, libertad absoluta. Esto es el seguro tercero más básico con la cobertura sanitaria un poquito ampliada. De copiloto en el sidecar no te hace falta ni el seguro ni el casco.
Como siempre aquí, pues libertad absoluta para tomar decisiones, siempre y cuando seas consciente de los riesgos que esto puede tener. La lluvia cada vez aprieta más fuerte y el viento empezó a soplar por ráfagas. Hay bastante poca visibilidad y no sé qué habrá pasado ahí. A ver si no se me cruza este. Llega la lluvia y con ella los accidentes. Tenemos una colisión triple al Sheriff con unos borrazos, que se ha deshecho el morro. Bueno, pues ya llegamos al Dollar Tree. Yo creo que las bolsas se nos han deshecho por completo en el camino. No quiero saber cómo está la ropa. Pues como veis, se nos han mojado todas las maletas, así que vamos al Dollar Tree a ver qué encontramos. Calada total. Pues aquí está. $1, $1, $1, $1, $1. Todo $1. Tira de precio. No sabes muy bien qué narices te estás metiendo para el cuerpo, pero joder, por $1, mira que es de bueno, te va a caer. Y a lo mejor, o sea, una baja por $1. ¿Qué le va a decir? $1, todo, ¿no? Sí, y toda la comida también me dicen. Me voy a quedar a vivir a esta tienda. $1. Encima está bueno. Recomendaciones. Todo a $1. Bueno, 1,25 que ha subido la inflación. Ahí lo tienes. Hamburguesas, patatas. Increíble. Papel higiénico. Pues $2,88 por la broma. Equipado. No hemos conseguido lo que buscábamos, pero hasta luego. Definitivamente es la tienda más barata en la que he entrado en mi vida. No hemos conseguido nada para tapar las maletas, pero nos vamos a sacar la cena por menos de $4. Ahora mismo estamos en alerta amarilla por huracán, así que si no nos pilla la lluvia torrencial, en unos 15-20 minutos llegamos a la ciudad de San Agustín. San Agustín, fundada por españoles, presume de ser la primera ciudad establecida en América del Norte y donde Ponce de León vino a buscar la fuente de la juventud. En sus orígenes, la ciudad se estableció para defenderse de los ataques de franceses e ingleses, pero como hemos descubierto, finalmente se ha convertido en un auténtico parque de hoteles y resorts. Pues después de quedarnos completamente sin baterías, tanto en la principal como en los dos móviles, y hemos llegado hasta San Agustín, donde está cayendo la del pulpo. Hemos conseguido entrar en un bar random, gracias a Dios, aunque ha costado unos $7 dos cafés. Hemos encontrado un sitio donde poder cargarlo todo. Las mochilas completamente caladas, como es lógico, intentamos atarlas con bolsas, que fue el plan original, pero no ha funcionado. Por lo tanto, vamos a buscar en Walmart, en Target, en todas las tiendas que haya por la zona para ponerle unas bolsitas y ver dónde dormimos, que no valga 300 € la noche. Y que podamos cargar y secar la ropa. Y eso. Amor, paz y todos tus $. Mari es su mejor día, ¿a que sí? Sí, Dicen ahora que cara llueve. de Dios. Bueno, pues volvemos con la ciudad de San Marcos, esta vez lloviendo a manta. La pobre Mari y yo nos hemos tenido que meter dentro del casco. Como hablábamos, ahí tenemos la fortaleza. Tras el ataque de un pirata inglés en 1667 se decidió fortificar la ciudad. La fortaleza fue construida por los españoles entre 1672 y 1695 y se trata de la más antigua de todo Estados Unidos. Un dato curioso de esta estrella de 4 puntas es que está construida con coquina, una roca formada por conchas y fragmentos de coral compactados. De hecho, en todo el planeta solo existen 2 construcciones a base de este material, y la segunda está a 20 kilómetros, el Fort Matanzas. Problema de San Agustín, unos precios desorbitados. Estamos pagando 50 € por una habitación compartida. Bueno, esto Airbnb, el booking, ¿qué precios tenía? Sobre 90 € la noche. 90 € la noche. Y bueno, pero en general Estados Unidos es lo que tiene, que es caro a manta. Siempre puedes buscar los parques naturales, se reserva por internet, eso es lo bueno que tiene, que reservas por internet, te dan el código del candado y tú libremente entras donde quieras. Un día espectacular. Otra cosa que nos ha cundido hoy, que nos hemos tomado 2 cafés por $7.
encima le han echado una especie de sirope de avellana o algo por el estilo. También es verdad que en esta zona, en Florida, hablan una especie de inglés profundo, no hay quien entienda nada. Nosotros le hemos dicho no, leche, y ya le ha echado eso. Pero bueno, hemos podido desayunar y cargar las baterías. Ir al baño. Supervivencia. Un gran día. Pues parece que a partir de aquí entramos ya en el bosque. Espero que el camping no esté muy en el interior, porque como nos pille el huracán por esta zona, no sé muy bien qué es lo que vamos a hacer. Este estado, el estado de Florida, es un estado que tiene completamente de todo. Cuenta con más de 1.300 kilómetros de costa y además se encuentra en pleno mar Caribe. Estás conduciendo por los Everglades a través de cientos de marismas, vas encontrándote con los caimanes, cocodrilos y de pronto en prácticamente 30-40 minutos te metes de lleno en un bosque subtropical. Pero por las imágenes que había en internet del camping debe de estar metido en plena selva. Ya veremos a ver si conseguimos llegar hasta ahí. Una de las mejores cosas de este estado es la libertad para la acampada libre, que se traduce en acampada gratis. Según las previsiones, el clima puede cambiar en cualquier momento, así que si no encontramos el camping deberíamos de ir pensando en parar en cualquier sitio de estos. Antes de introducirnos en el bosque, hemos estado mirando a través de la aplicación iOverlander las posibles zonas donde montar la tienda. Lo bueno de esta aplicación es que hay muchísimos comentarios de gente que va acampando en estas zonas y te orienta sobre si han tenido problemas, si algún paisano les ha echado de estas zonas o incluso si la policía suele rondar por aquí. Es una aplicación 100% recomendable y completamente gratuita. Me dice que vaya para la izquierda. ¿A qué le hago caso? ¿A Google o a la señal? Double gate. ¿Le hacemos caso a la señal? Vale. Desde que hay registros en su corta historia, Florida ha sido golpeada más de 120 veces por los huracanes. El último en 2022 llegó a categoría 4, además por esta zona. Mala es el que hoy sea el día y se nos complica mucho esto. Madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Y lo peor es que no termino de tener claro si el camino era por aquí. Espero que estuviera bien señalizado, porque si no, esto se va a poner muy complicado. Como empieza a llover ahora, vamos a terminar empapados y perdidos en mitad del bosque. Esto empieza a parecer una jungla, lo que no sé qué bichos vivirán por aquí. Quiero pensar que este es el camino y que si han habilitado una zona de camping será porque la zona es segura. Aquí no hay ni Dios y por lo menos llevamos ya 2 horas avanzando en mitad de la nada. Parece que la acampada va a ser aquí. Ya prácticamente tenemos la noche encima. Anillo de fuego y huequito para poner la tienda. Google, gracias por nada. Póntelo ahí, ¿no? ¿Qué onda, muchacha? ¿Dónde está mi gato pelito? Tenemos la tienda. En mitad del bosque. La Mari se nos ha asustado un poco, la pobre, pero bueno, al final ha cedido. Y la cocinera profesional de la zona. Mira, se ha despejado. Y todo la tormenta. Sí, está súper despejado, se ven las estrellas. Yo creo que esta noche veremos estrellas. Ese señorío, de verdad. ¿Qué nos estás cocinando? Cuéntame. Un perrito con salsa barbacoa. Me he pasado de salsa barbacoa. No hay ni Dios, como a mí me gusta. Bueno, el amarillo, no necesitamos más. Pues nada, a pasar noche y a ver si no nos comen los mosquitos. Hala, día, Dios. Mañana pondremos rumbo a Chicago, ruedas nuevas y si todo sale bien, iniciamos la ruta 66 a través de todo el país.